Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este hermoso campamento que estamos teniendo en este momento, en estos tiempos. El tema de hoy es la conferencia titulada El peso de las obras. Vamos a abrir la escritura en Gálatas capítulo 2, versículos 16. Libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Leeré un poco antes. Dice así, desde el versículo 14, lo voy a leer, síguelo ahí con tu vista, hasta el versículo 16. Dice, pero cuando vi que andaban rectamente conforme a la verdad, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Quiero que vayas ahora a Efesios, al capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 8 quiero leer antes para que lo entendamos completamente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, Padre, en esta hora oramos por esta tu palabra. Señor, permite que el día de hoy podamos entender y comprender, Señor, esta enseñanza que tienes para nosotros, para tu pueblo, para la iglesia, para los jóvenes, especialmente el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y háblanos a través de tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Estos dos pasajes que leemos en Gálatas capítulo 2, especialmente el versículo 16, y Efesios 2, especialmente el versículo 10, quiero decirte que parece que se contradicen. El versículo 9 de Efesios 2 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Parece que existiera una contradicción, pero la realidad no es que sea una contradicción, sino que estos puntos nos hablan, lo vamos a ver ahorita, de dos aspectos diferentes. Uno es la salvación, el momento del reconocimiento de una vida que nosotros tenemos mala y que lleva una consecuencia de un fin malo, que es la muerte, a un andar en una salvación, en un caminar, en una vida llena de la unión de nuestro Señor Jesucristo, en una vida de santidad. Son dos aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Para el punto número 1 tendremos nosotros que analizar y ver un poco atrás en la historia de la humanidad. El hombre siempre ha querido buscar la manera de hacer las cosas un poco diferentes o mucho diferentes a los planes y a las formas en que Dios lo ha establecido. El ser humano siempre ha cambiado las cosas. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba a los fariseos y les decía que respecto a las cosas de la ley, dice, diezman el eneldo y las cosas, dice, y dejan de hacer aquello. Y todo hay que hacerlo, dice, sin dejar de hacer
lo que es lo de la ley. Nosotros nos damos cuenta que desde aquellos tiempos ya buscaban un camino, una forma de cómo ser salvos. Es muy claro la Escritura cuando nos habla que no es por obras la salvación. En los tiempos de Martín Lutero predicó, fue avivado en su corazón a predicar cuando él descubrió que no eran las obras, sino era por la fe que uno era salvo. Él tuvo esa osadía de predicar contra la Iglesia católica, contra la Iglesia de Roma, toda tanta herejía que existía. Nosotros, si predicamos esto de la salvación por las obras, estaríamos predicando un mensaje criminal porque nadie sería salvo. No hay ningún ser humano que no haya pecado o que no peque. Nadie podría cumplir lo que dice la ley, la máxima de las Escrituras, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos impediría al momento de morir nosotros el tener esa salvación. La noción de la salvación nos llevaría a nosotros, si pensáramos que es por obras, en tener todos los días que cumplir todos y cada uno de las cosas que están establecidas en la ley. Pero en la iglesia romana, en los tiempos de Lutero, ni las indulgencias, ni el perdón de los pecados que era pregonado por las calles y eran vendidas la salvación a través de cuál era tu pecado, cuál era la cantidad que tenías que pagar a la iglesia. Y entonces todo esto resultaba en sentencias que verdaderamente no cumplían con la liberación, como lo decía la iglesia romana, de el purgatorio que fue inventado por Roma. Te digo que Martín Lutero fue uno de los hombres inspirados con el fuego del Señor para predicar la salvación por la fe. Pero no solamente quiero hablarte de eso. Nosotros podemos ver que la salvación no es por obras, simple y sencillamente con dos ejemplos que te pondré. Si un hombre en estos momentos estuviera al punto de morir, pero este hombre fue un asaltador, por ejemplo, de bancos, y que era su modo de vida y todos los días se dedicaba a asaltar bancos. Y en muchas ocasiones se enfrentó a los oficiales de la ley, a la policía, y en muchas ocasiones en sus huidas llegó a tener esos enfrentamientos a balazos, de tal manera que quizás él llegó a matar a algunos elementos de la policía. Pero en su mal día, en su mal fortuna, queda lastimado, queda herido, está agonizando y quiere ser salvo. En su corazón tiene el deseo de arrepentirse, o se ha arrepentido ya y quiere ser salvo. Y en esos momentos va pasando un siervo de Dios. Si la salvación fuera por obras, ¿qué le diría a este siervo de Dios? Le diría: lástima, tu fin es el infierno, porque tus obras han sido malas, porque no amaste a tu prójimo como a ti mismo, porque robaste, codiciaste, destruiste. Tu fin es la muerte. Si la salvación fuera por obras, ese sería el camino verdadero al que tendría que llegar esa persona. Pero la palabra del Señor nos muestra que no es así. La palabra del Señor nos muestra que cuando Jesús estuvo en la cruz, fue crucificado junto con dos hombres, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y uno de ellos le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Jesús ni siquiera volteó a mirar a aquel hombre. Aquel hombre le gritaba y le decía: sálvanos, porque quería ser salvo, quería no morir, quería seguir teniendo una vida depravada.
Pero el otro hombre que estaba a su otro lado, le dijo a aquel hombre: tú, estando en la misma condición de él, ¿no tienes temor? Mira que él está aquí sin haber cometido nada. Nosotros, porque hemos cometido muchas cosas malas. Pero volteó y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús, ¿qué le contestó? Si la salvación hubiera sido por las obras, quiero decirte que le hubiera dicho a este hombre: lástima, tu camino es la muerte, tu camino es el infierno, porque te la pasaste haciendo cosas malas toda tu vida. Y sin embargo, Jesús no le dijo eso, demostrándonos que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Jesús vio a este hombre que tenía arrepentimiento. Jesús vio a este hombre que verdaderamente reconocía su condición y que estaba ahí por lo que había hecho. Pero le dijo: acuérdate de mí, ten misericordia de mí. En otras palabras, le dijo: me he arrepentido, perdóname. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Eso es lo que nos demuestra el camino de la salvación, que la salvación no es por nuestras obras. Hoy las obras de los seres humanos son malas. Hoy el mundo ha cambiado todo. Hoy el mundo quiere legitimar todo. Hoy vemos muchas cosas que verdaderamente a los ojos de Dios son malas. Pero quiero decirte una cosa: el hombre, para ser salvo, necesita creer en Cristo Jesús y aceptar su sacrificio en en la cruz del Calvario, y la sangre de Cristo, pedirla para que sea la que le lave y le purifique de toda su maldad. Si el hombre no hace esto, el hombre no puede ser salvo. No puede haber dos caminos. Hay personas que creen que haciendo el bien a los demás ya es suficiente. Hay líderes, artistas, políticos, famosos, que han demostrado con hechos que están en contra de Dios, pero creen que al hacer cosas buenas, como el tener donaciones a pobres, fundaciones para pobres, eso les va a dar el camino de la salvación. Esas obras no sirven de nada. Esos seres humanos, si no aceptan a Jesucristo con todo su corazón y se arrepienten de sus malos caminos, esas personas se van a ir al infierno. Con todo y el dinero que gasten para las buenas personas, esas obras no sirven de nada para la salvación. Ahora bien, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio y la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es una obra muy importante. El creer es una obra. Se cree en el Señor Jesucristo para salvación. Se cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Se cree en el Señor para el perdón de los pecados. Esas obras son muy necesarias. En nuestra vida, nosotros los seres humanos, quiero decirte que debemos de entender eso. Pero debemos de entender algo, y esto es muy importante: la salvación se puede perder. En la Escritura encontramos textos que nos dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Y encontramos textos como el que no naciere de nuevo no podrá entrar o ver el reino de Dios. La Escritura nos habla y nos dice que el que está en Cristo Jesús, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Encontramos entonces en estos textos que para poder ser salvos, encontrar esa vida eterna, esa salvación eterna, necesitamos entonces nosotros hacer algo o tener algo. Son como
condiciones para ser salvo. Estas condiciones no pueden ser tomadas en cuenta antes de ser salvos, sino estas condiciones son para una vez que nosotros hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, es decir, hemos aceptado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte número 2 de este tema. Llegamos a la salvación y debemos andar en la salvación. Es un punto muy importante que a veces nosotros perdemos de vista. Hay teorías o doctrinas espirituales que dicen que la salvación no se pierde. Y quiero decirte que eso es falso, porque el profeta Ezequiel establece y dice que el día que el hombre pecare, su integridad no le será contada en el día que cayere. Mas si se arrepintiere, dice la Escritura, que su impiedad no le será un estorbo el día que se arrepintiere. Si nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, caemos en pecado, debemos de tener la facultad para pedir perdón y arrepentirnos. Pero quiero establecer una cosa. Un verdadero cristiano no anda en el pecado. Un verdadero cristiano no practica el pecado. Un verdadero cristiano no comete pecado. Puede que caiga en algún pecado, pero no porque lo haya buscado, no porque sea débil, no porque tenga la intención de pecar. En algún momento se puede resbalar. ¿Cómo es esto? Si nosotros vemos Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Y esto es un aspecto muy importante que debemos analizar. Somos hechos una vez que nacemos de nuevo a la imagen de Dios, es decir, cuando venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Somos hechos a la imagen de Dios. Dice hechura suya. No somos hechos nada más así. El propósito de Dios al crearnos, al hacer un pueblo a su imagen y a su semejanza, es para que tengamos nosotros comunión con Él y para que seamos un pueblo santo. Si nosotros tenemos esa santidad, podemos tener comunión con Él, podremos tener comunión con Él todo el tiempo. Ese es el propósito. Y el propósito es porque desea que en nosotros se produzcan esas buenas obras. Y no solo que se produzcan, sino que abundemos en ellas. Las buenas obras de las cuales aquí están, no es las obras como a veces nosotros las encajamos en hacer el bien, en andar en esto, en vestir al pobre, a la viuda, etcétera. Sí, es necesario que nosotros hagamos ese tipo de obras, pero las obras que Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos son las obras de nuestra santidad. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Y el hombre reconoce el árbol por su fruto. Vemos que tiene granadas y decimos es un granado. Vemos que tiene mangos y decimos es un mango, un árbol de mangos, etcétera. Así nosotros conocemos. La pregunta es, ¿qué fruto damos nosotros? ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿Cuál es nuestra santidad? Si en nosotros nuestro fruto no es bueno, no es verdadero en santidad, entonces nosotros solamente tenemos un deseo de ser pueblo de Dios, pero no lo somos. Al ser hechura suya, el Señor quiere que nosotros seamos como Él. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
La perfección nosotros no la vamos a poder tener si nosotros no tenemos comunión, no estamos unidos a Jesucristo. Nosotros, quiero decirte, no somos creados de nuevo para pecar. Eso es algo que debemos de meter en nuestro corazón. Esto no tiene que ser solamente una imaginación, porque la nueva criatura en Cristo Jesús no peca, porque es nacida de Dios. La nueva vida es una simiente viva e incorruptible que vive y permanece para siempre. El Señor vive en nuestros corazones y vive para siempre. Quiero decirte que la vieja naturaleza peca y siempre va a pecar, pero la nueva vida es por Dios y es fuerza, y se esfuerza diariamente contra el pecado y contra la vieja naturaleza. Y ese esfuerzo siempre da un resultado que empuja hacia adelante, haciendo a un lado todo lo que es malo y provocando lo santo, lo recto y lo perfecto en nosotros. Todos los instintos de la nueva naturaleza corren hacia la perfección en la santidad. Quiero decirte que la vieja naturaleza no se preocupa por orar, por asistir a la iglesia, por leer la Biblia, pero la nueva naturaleza creada en Dios, nacida de Dios, ora, lee, busca al Señor en su santo templo. Tiene esa necesidad diaria, así como tiene la necesidad de respirar el ser humano. La vieja naturaleza murmura, critica, señala, habla feo, pero la nueva naturaleza, en lugar de ver a los demás, lo único que hace es cantar, alabar, glorificar a Dios por el impulso interno que existe en él. La vieja naturaleza va tras los deseos de la carne, pues es carnal. Pero la nueva naturaleza busca las cosas del Espíritu, pues es una naturaleza ahora espiritual. Si han nacido efectivamente de nuevo, ha nacido un ser humano para la santidad. Si han sido creados de nuevo, han sido creados, dice la Escritura, para buenas obras. Te digo que si no es así, nuestra religión solamente es una pretensión. Nosotros somos hechura suya. Y dice el versículo 10, Efesios 2:10, dice, segunda parte, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Y todo lo que nosotros producimos, no lo producimos si no estamos en la vid. Una rama por sí sola no puede producir nada si no está pegada al tronco. Y si ese tronco no está arraigado, o sea, cimentado en la tierra, si no está bien arraizado, no va a hacer que produzca. El tronco, la vid verdadera, está bien arraigada en el reino de los cielos. Las raíces son celestiales, las raíces son puras, las raíces son santas. Y nosotros, siendo los pámpanos, siendo esas ramas que salen de ese tronco que es Cristo Jesús, nosotros vamos a tener producto o fruto agradable. Dice el versículo claramente, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos nosotros simplemente creados de nuevo, sino que somos creados en Cristo Jesús. No se trata solamente de un cambio de naturaleza interior o superior, sino de una separación que había de Cristo a una unión con Él. Ese es el cambio radical que existe en un cristiano. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Que no solamente seamos criaturas en este mundo, sino que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Si nosotros somos lo que profesamos ser, es decir, hijos de Dios, entonces somos uno con Jesús por esa unión vital que tenemos y que no puede ser disuelta por cualquiera. Por lo tanto, las buenas obras se desprenden de esa unión. Unidos a Jesús por la fe en Él, por el amor a Él, por la imitación de Él, nosotros andamos entonces en buenas obras. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, su creación para la santidad es su creación en Cristo Jesús. Nuestras buenas obras deben brotar, quiero decírtelo así, deben brotar de nuestra unión con Cristo en virtud de nuestra fe en Él. Nosotros debemos reconocer que dependemos de Él para que nos santifique. Debemos de reconocer que dependemos de Él para que nos conserve santos. Vencemos al pecado nosotros no con nuestras fuerzas, sino por la sangre del Cordero. Nosotros nos esforzamos para alcanzar la santidad, pero es por el amor de Jesús que nos constriñe. Es el amor a Cristo. Esa es la fuerza motriz para hacer a un lado primero un mal, luego el otro, y es la energía que nos da la capacidad para seguir tras una virtud y luego tras la otra. El amor a Cristo arde en nosotros como un fuego en el pecho que lo ha concebido, y conforme arde hace que el corazón resplandezca y se transforme a su propia naturaleza. Cuando una pieza de hierro es metida al fuego, nosotros metemos una pieza de fierro negra, oxidada, quizás mala. Pero en la medida que está el fuego sobre aquella pieza empieza a enrojecerse al grado que llega el punto en que toda la escoria que está en el exterior, todo aquello que está malo empieza a desprenderse y queda una masa sólida, bueno, no sólida, ahí que se está fundiendo, pero roja completamente, pura, de un metal que ha sido prácticamente limpiado. Así es el efecto del amor de Dios derramado en abundancia en nuestros corazones. El amor de Cristo quema todo el sarro, todas las escamas del pecado, de la depravación, y nos convierte en puro amor a Dios a través de la fuerza del amor de Cristo. Qué cosa tan hermosa es todo esto. Quiero decirte lo que sigue diciendo el versículo 10 de Efesios 2. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuáles? Estamos hablando de las buenas obras. Para que anduviésemos, dice, en ellas. El propósito de Dios no solamente es que nosotros seamos salvos, sino que demostremos con nuestros hechos que andamos en Él. Nuestra vida en santidad tiene que verse a lo lejos. Este es un decreto. Esta es una ordenanza. Dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es si nosotros queremos, es que debemos de andar con ellas, y no nos cuesta trabajo y no nos debe costar trabajo a nosotros andar en ellas. El eterno propósito de Dios es hacernos a nosotros un pueblo santo. Estemos de acuerdo o no con ese propósito, con la libertad de su renovada voluntad y con el deleite de su corazón regenerado. Dice, conforme a la voluntad de Dios, si se desea vehementemente, anhele de todo corazón la perfecta santidad en el amor, en el temor de Dios. Nosotros debemos andar en estas buenas obras porque es el anhelo de Dios que andemos en estas obras. Dios las preparó de antemano. Dios
ha ordenado de antemano que andemos en esas buenas obras y andaremos en ellas sostenidos por su Espíritu Santo. De esta manera es como nosotros, estas buenas obras van a estar dentro de nosotros. Quiero decirte que no son la raíz, sino el fruto de la salvación. Estas buenas obras no son el camino de la salvación, estas buenas obras son un andar en el camino de la salvación. Cuando hay una vida saludable en un árbol, el árbol dará fruto de acuerdo a su especie, un fruto saludable. Así, si Dios ha hecho una nueva naturaleza buena en nosotros, el fruto de nosotros, quiero decirte que será bueno. Pero si el fruto es malo, es debido a que el árbol es lo que siempre fue, un árbol malo. El deseo de los hombres creados de nuevo en Cristo es el ser libres de todo pecado. El hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo entiende y comprende lo que dice la Escritura, qué concordia tiene Cristo con Belial. Es decir, qué concordia hay entre el pecado y la santidad, si somos llamados a andar en santidad. ¿Cómo pueden aquellos que son del mundo, que aman el mundo, ser considerados miembros de la cabeza, que es Cristo, que está en el cielo, en la perfección de su gloria? ¿Cómo pueden considerarse parte? Hay muchos que así entran a la iglesia y creen, pero sus vidas no han cambiado. Hoy Dios nos llama a andar en buenas obras, es decir, andar en el camino de la salvación. Andar significa no solo perseverar, sino avanzar. La Biblia dice, iremos de poder en poder. Y quiero que lo digas, iré de poder en poder, pero es de poder en poder en santidad. Debemos hacer más y cada día hacerlo mejor en la santidad. ¿Para que anduviésemos en ellas? Es decir, las buenas obras, es decir, andar en santidad no es solamente por diversión, sino debe ser por vocación. Y cuando alguien hace las cosas por vocación, las hace con gozo, las hace con alegría, las hace de una manera constante, no de manera ocasional. Ese tiene que ser el pensamiento de nosotros, la dirección de nuestras vidas. Nosotros somos llamados para hacer buenas obras, para andar en ellas, para que abundemos, dice, en ellas. Tú y yo podemos decir el peso de las obras. La salvación no es por obras, pero sí necesito una vida de obras de santidad, andar en santidad. Quiero concluir con lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 5, en el versículo 16. Mateo 5, versículo 16. Dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras obras, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, porque Él ya las predestinó de antemano. El peso de las obras es muy importante. Sí, la salvación no es por obras, pero una vez que somos salvos, debemos de andar en santidad, en buenas obras. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora, yo te doy gracias por esta enseñanza.
Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los jóvenes y que en esta hora, si alguien nos está escuchando, además de los jóvenes, Señor, esta palabra fortalezca, Señor, al nuevo ser espiritual, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que no es por obras, pero sabemos, Señor, que sí, estamos en ti. Nuestra vida de santidad es una vida llena de buenas obras. Gracias, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, bendice a todo tu pueblo, a toda la iglesia, del norte al sur, del este al oeste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.